Bueno, John, desde la A a la Z, sencillo, claro, explícame. La jueza hoy aprobó el plan de ajuste. ¿Qué implica? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Ok, esto, o sea, no es tan sencillo como parece. O sea, ella aprobó el plan de ajuste, enmendó la Constitución de Puerto Rico. Enmendó la Constitución de Puerto Rico. Sí, porque por dos cosas principales. Uno, porque hay un límite de 7.94 sobre la deuda que puede tomar el gobierno de Puerto Rico que se ha pagado de impuestos. ¿Ok? Eso es bien importante porque anteriormente era la fórmula del artículo 6, sección 2 de la Constitución. Además, entre las preempted, hay una sección, vamos a decir un exhibit a las findings of fact and law de la juez de 67 páginas que tiene todos los estatutos que están preempted, y entre ellos al final encuentra la sección 6, artículo 2 y artículo 6 y artículo 8, en tanto y en cuanto estos dicen que hay que pagar la deuda pública. Obviamente todo lo que es la deuda pública hasta este momento pues se paga según dice el plan, y de ahí en adelante pues se paga según lo que dice la Constitución de Puerto Rico. Eso en esencia es lo que pasó. Nuevamente las pensiones, el pago de pensiones, no hay recorte, se congela todo el asunto de las pensiones, como la juez adoptó la interpretación de la Junta sobre la ley 53, o sea que el cero recorte a las pensiones es simplemente al pago de las pensiones que se están pagando, lo que reciben las personas, no lo que van a recibir en el futuro. ¿Qué más te puedo decir? Sí, muy importante inflexión, donde dice que Puerto Rico puede pagar su deuda hasta el 2034. Y que de ahí en adelante, pues, con los cambios que van a hacer, sí, Pepe, pues va a poder seguir pagando. O sea, en otras palabras, según la juez, hasta el 2034 hay chavo para pagar. De ahí en adelante, quién sabe. Yo entiendo que Puerto Rico va a estar insolvente antes del 2024. Porque la Junta se va a ir vamos a decir, en 4 años, se va a la Junta y entonces pues, ya tú sabes, el gobierno de Puerto Rico va a hacer todo lo que le dé la gana. O va a tratar por lo menos de hacerlo. Vamos, quiero empezar, bueno, no quiero cambiarte el hilo, pero quiero empezar por la sección que me dijiste de la enmienda a la Constitución. ¿Cuál es la sección, el artículo? Sí. Bueno, déjame ver, la enmienda, la parte de la Constitución que se enmienda es el artículo 6, sección 2, que tiene un límite de 15% de pago. Es una fórmula complicada. Disposiciones generales. Disposiciones generales, sección 2. El poder 6, del Estado, 2. Artículo 6, sección 2, del artículo de disposiciones generales. El poder del Estado libre asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, pero ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado por dinero tomado o préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago del cual la buena fe y el crédito, el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado fuesen empeñados, será emitida por el Estado Libre Asociado si el total de el monto del principal de intereses sobre dichos bonos y pagarés junto con el monto del principal de intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico. Cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en año económico inmediatamente anterior, en cada año anterior, corriendo en concepto de principal intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizados por el Estado Libre Asociado, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas por el Tesoro de Puerto Rico en los 2 años económicos inmediatamente. Eso tiene que ver con el presupuesto y con la recaudación y con lo que puede tomar prestado. Exactamente. Ahora, 2 cosas. Uno, si uno te anda ajuste, tú no vas a poder coger prestado a menos que sea para mejoras capitales,
Ajá. con excepción de cuando hay pandemias o emergencias. ¿Ok? 2, no vas a poder hacer el pago mayor de 7.94 si es de los impuestos que vas a pagar. Así que ahí se baja enormemente lo que se puede pagar de la deuda pública, punto. Y eso pues obviamente enmienda la Constitución de Puerto Rico y las otras enmiendas que te dije, pues en términos de que no se paga automáticamente la deuda, sino que se va a pagar según dice el plan de ajuste, no según dice la Constitución. O sea que en vez de un 15% va a ser un 7.94. Correcto. Y con la coletilla, como te dije, que solamente para mejoras capitales, o sea que no vas a poder seguir con el relajito, 1, de cuadrar el presupuesto con préstamos, Ajá. y 2, de coger prestado para después usarlo para otras cosas. Próximo paso. Ok, la jueza aprueba el plan de ajuste. ¿Qué es lo próximo que viene? Bueno, ella tiene que emitir la orden de aprobación. Esa orden, cuando se emita, que probablemente sea entre hoy y mañana, tú tienes 14 días para apelar. ¿Ok? Y esto es bien importante. Aquí parte los maestros, los jueces, los retiros de jueces, el licenciado Jaime y 2 o 3 otras partes. Yo estoy seguro que van a apelar. Entonces, el primer circuito, en el caso de Cofina, hizo una cosa bien clara de cómo tú vas a apelar para evitar que te pongan el stopper, el mootness, stop. Y una de las cosas que tienes que hacer es, tienes que pedir que se detenga la ejecución del plan. Y obviamente hay que pedírselo primero a la juez. Si no se le pide primero a la juez, se le pide al circuito después. Y tienes que pedir un expedited appeal. Siempre y cuando tú cumplas con estas cosas, yo no veo al circuito no dando el detener la ejecución del plan, porque si no sería la apelación. O sea, es como si le estuvieras quitando el poder para poder apelar. ¿Ok? Siempre y cuando tú cumplas al pie de la letra lo que dice ese caso. Obviamente los abogados que de estas partes se ven con eso. Esto quiere decir que hasta que, si se hace la apelación como se supone, hasta que la apelación no baje, el plan de ajuste no se va a poner en efecto, o sea, no se va a empezar a pagar, etcétera, etcétera. Asumiendo que no hubiera apelación, como hay que intercambiar bonos y 2 o 3 cosas más, yo creo que todo eso se puede hacer para lo que se llama el effective date. Ajá. Cuando todo se lleva a cabo, verano. 1 de julio fácilmente. Y estamos hablando de que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar una serie de disposiciones, nuevos bonos, o sea, el intercambio de los bonos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Yo entiendo que ya lo aprobó. El problema es que es la parte, ¿cómo te digo? Hay una parte física que tú tienes que intercambiar, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Y eso pues toma un poquito de tiempo. Y no es mucho, tú sabes. Porque como te dije, todavía la orden per se de aprobación del plan no ha sido emitida. Por eso se hace entre hoy y mañana. Ok. Sí. Algo más, Bueno, como te dije, en 2034 pues van a... Ok, el 2034 se convierte esto en Cenicienta. En Cenicienta. Y digo, yo entiendo que va a ser antes, porque yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico va a hacer lo que le dé la gana. Se va a pasar todo lo que dice el plan de ajuste por lo menos al sol. Porque la pregunta es, una vez la Junta se vaya, ¿quién va a hacer que eso se cumpla? ¿Sonistas? Maybe not. ¿Sabes? Y esto es un problema. Porque el tribunal tiene el poder de imponer su orden. Pero solamente si alguien le lleva el asunto a su atención. Otherwise no van a hacer nada. Ok. Así que en esas estamos. Está bien. John, muchas gracias. Seguimos más tarde. Gracias, muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está con nosotros todos los martes aquí con la sección Ley Promesa 630. En línea telefónica tengo al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Presidente, muchas gracias por estar disponible para Análisis 630. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar compartiendo el programa. Muchas gracias, presidente. Le pregunto sus expresiones, su reacción sobre la aprobación del plan de ajuste y el comienzo de este proceso, porque esto no es así de fácil tampoco, pero son pasos agigantados. ¿Qué reacción tiene usted a la aprobación hoy? Claro, estamos complacidos. Era una herramienta que teníamos que poner en manos del gobierno y de la Junta para que la juez Taylor Swain comenzara a tomar posturas y decisiones que nos permitan salir de la quiebra. Dio mucho trabajo, pero logramos un presupuesto balanceado, logramos aprobar medidas de beneficio a la clase trabajadora y logramos ese plan de ajuste que, como dije, es una herramienta para poder empezar a sacar a Puerto Rico de la quiebra. El que la juez Taylor Swain lo haya aceptado y aprobado, comienza el proceso para nosotros continuar redoblando esfuerzos en hacer otro presupuesto balanceado, ser juiciosos con el gasto y a la misma vez empezar a trabajar medidas de desarrollo económico que le hacen falta al país. El Senado apoya el plan de ajuste, o sea, aquí no va a haber reversa, no va a haber cambio de más nada, esto va por ahí, por ese pasillo y vamos a salir de esto. Eso fue lo que aprobamos, fue difícil, ¿verdad? Con un Senado de muchos partidos, logramos un acuerdo que le permitió junto a la Cámara de Representantes al gobernador firmarlo, convertirlo en ley y darle esa herramienta a la Junta de Supervisión Fiscal para llevarla a la juez Taylor Swain, que también estaba pendiente a qué era la oferta, cuál era el plan que el gobierno le ofrecía a los acreedores y cómo empezábamos a salir ya de esto. Como ella bien lo dijo, ya llevamos 4 o 5 años detrás de esto y es hora de que demos otro paso al frente. Yo creo que demos un paso gigante el que se haya aprobado ese plan. ¿Cómo va la confirmación de Eliezer Ramos? ¿De quién? ¿Cómo va la confirmación Eliezer Ramos? de Eliezer Ramos? Está en la etapa final, creo que se está acabando la vista en estos momentos. El licenciado Eliezer Ramos, como nominado a secretario de Educación, ha hecho una excelente ponencia, como lleva mucho tiempo en el cargo, le permite tener toda esa información de primera mano, contestar las preguntas de todos los legisladores. Así que yo hasta este momento veo que tiene grandes posibilidades. Hay que ver ahora cuando se haga el informe de todo lo que la información que se recopile, cuáles son las recomendaciones. En la vista de hoy salió a relucir el nefasto plan que él tenía de cierre de escuela que dijeron por ahí. Sí, él negó que ese plan fuera preparado por su oficina o sus colaboradores. En una reunión regional, otras personas, ¿verdad?, más abajo en el departamento habían hecho una sugerencia de la posibilidad de ese cierre de escuela. Ahora mismo la ley 85 establece unos requisitos para el cierre de escuelas. Como yo le dije al secretario, ya no hay confianza en las decisiones que ustedes, porque fue muy atropellado y muy insensible el cierre de escuelas que tenían sus maestros, tenían sus estudiantes y fueron cerradas, escuelas que estaban en mal estado permanecieron abiertas, o sea, no había una consistencia a la hora de cerrar escuelas. Nosotros nos oponemos a ese cierre de escuelas en estos momentos porque de la forma en que se hizo anteriormente, pues fue atropellada y a la misma vez dejó a muchas áreas rurales sin una escuela cercana para sus estudiantes. Presidente del Senado, José Luis Dalmau, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre las órdenes. Bien, ahí ustedes escucharon al presidente del Senado reaccionando sobre la aprobación del plan de ajuste por parte de la jueza Laura Taylor Swain. En línea telefónica tengo ahora mismo al licenciado Omar Marrero, la persona que está a cargo de este monstruo de negociación de la deuda y lo que es la administración financiera para el gobierno en Puerto Rico. Licenciado Omar Marrero, muchas gracias por estar aquí disponible en Análisis 630. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Quique. Gracias por la oportunidad. Estamos bien, gracias a Dios, y mucha salud y bendiciones a ti este nuevo año. Igualmente para usted, licenciado, secretario de Estado también. Vamos a hacer las cosas correctamente. Le pregunto, reacción sobre el ajuste de plan, sobre la aprobación del plan de ajuste por parte de la jueza Laura Taylor Swain y el comienzo de este proceso. Pues definitivamente, Quique, es un paso sumamente importante, ¿verdad? Recibimos la noticia con mucho beneplácito, sabiendo que ya estábamos en el 4º año, lo que era el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central, que aunque promesa se aprobó en 2016, nosotros, la quiebra básicamente, el gobierno central se da o la radicación de la solicitud del título 3 se da en mayo de 2017. Así que 4 años luego, estamos bien satisfechos, Quique, que se pudo llegar a un acuerdo con los bonistas, con la colaboración de la Junta de Supervisión Fiscal,
un acuerdo que nos pone en una ruta a recuperar lo que es la recuperación fiscal, para hablar en términos de números, ¿verdad? Pues yo creo que es bien importante que la gente entienda. Nosotros teníamos alrededor de 33 mil millones de dólares, o sea que vamos a ponerlo en propósito ilustrativo, billones. Teníamos 33 billones que debía el gobierno central. Esto se reduce en 80% a 7.4 billones, que básicamente va a ser la deuda que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, va a tener que pagar. Pero mirando a pago de hipoteca aquí, que verdad, para ponerme a robichuela, nosotros pagábamos alrededor de 3 mil millones de dólares anuales en el pago de la deuda cuando se incumple en ese verano de 2016, que te recordará el 30 de junio de 2016, cuando se incumple ese pago. Así que de sobre 3 mil millones de dólares o 3 billones que pagábamos, vamos a estar pagando alrededor de 1.150, 1.15 billones. Así que si lo miramos, estamos hablando de una reducción de un 70% o sobre un 70% lo que es el pago anual de deuda. Cuando miramos el total de la deuda, estamos hablando de un 80% de reducción de deuda. Si lo miramos a nivel de per cápita, estamos hablando de más de un 50% de reducción. Y yo creo que, ¿verdad?, lo más importante aquí es que le ponemos un punto final a este proceso de reestructuración que ¿verdad?, que fue un mecanismo que nos da el Congreso una vez se determina que esta deuda es impagable. Cumplimos con un requisito fundamental de promesa, que es llegar a un nuevo mercado de capitales, accesar ese mercado de capitales. Esto ahora, ¿verdad?, es el próximo paso. Se confirma el plan de ajuste por la juez y ahora se implementa el acuerdo, que eso básicamente comienza lo que sería el cierre de la transacción, donde el Departamento de Hacienda, OGP, IAPA y otras agencias del gobierno pues comienza lo que es la ejecución de este plan para ya en junio 30, luego de enmendado el presupuesto, podamos hacer el pago inicial y ya comencemos la culminación del proceso de promesa, el mandato de la Junta de Supervisión Fiscal y podamos recuperar lo que sería nuestra autonomía fiscal en Puerto Rico. Así que son tremendas noticias, un tema altamente complejo, sumamente, ¿verdad?, técnico, como hemos estado inmersos durante los últimos 5 años, pero la realidad es que es un paso sumamente importante porque nos permite tener un gobierno funcional más allá de la paralización automática, nos permite cumplir con nuestras obligaciones de deuda, que son importantes, porque luego el gobierno de Puerto Rico va a necesitar tener ese acceso, una vez dentro de unos parámetros fiscales responsables, tener esa herramienta para el beneficio de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en la próxima generación. O sea que luego de que el proceso comienza hoy y luego de que pasen todos los procesos, apelaciones y todo este tipo de cosas, y esto sea final, ustedes estiman que para el 1 de julio del 2022 ya el gobierno esté fuera del proceso de quiebra y comenzando a pagar sus deudas, que según lo que usted me explicó, pues van a ser 1.150 millones de dólares al año. Al año. Eso es así. 1.150 entre 12, estimamos a unos 96 millones de dólares mensuales. Eso es así, como tú bien sabes, eso, ¿verdad?, se va segregando en un fondo de redención o un fondo de reserva para completar entonces, y el pago se hace semianual, 2 veces al año, pero en total, cuando lo anualizamos, estamos hablando de un pago de 1.150 millones, que si lo hablamos de comparativa, Quique, antes de la quiebra, Puerto Rico destinaba alrededor de 28-30% de sus ingresos a pagar deuda. Nosotros estamos reduciendo esa cantidad a 7.6% de nuestros ingresos. Si lo miramos con la nación norteamericana, los 10 estados más endeudados tienen un porcentaje alrededor del 9.8%. Es decir, Puerto Rico va a estar, una vez salgamos de este proceso y se confirme, ¿verdad?, se ejecute, una vez confirmado este plan de ajuste, ya confirmado este plan de ajuste, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de regresar al mercado y pagar una deuda sumamente sustentable cuando lo miramos en comparación con nuestros pares dentro de la jurisdicción norteamericana y dentro del mercado municipal. El licenciado John Mott, que estaba hablando aquí, compañero de nosotros aquí en Análisis 630, y lleva muchos años con la cuestión de la ley promesa, me estaba diciendo que en el plan de ajuste estaba claro que había dinero para pagar la deuda hasta el 2034 y que de ahí en adelante, pues dependiendo de lo que pasara, pues la cosa iba a ver cómo enfilaba. ¿Cómo ven ustedes eso?
Pues mira, excelente punto que trae el compañero John Mott. Como tú bien sabes, y él también lo sabe, el plan de ajuste se apalanca en el plan fiscal. Y el plan fiscal, que es esa ruta ¿verdad? Fiscal que tenemos que seguir para asegurar que tenemos los recursos necesarios para poder proveer especiales ¿verdad? Y para otras obligaciones, señala que para 2036, 2035, Puerto Rico pudiese entrar en unos déficits presupuestarios. Sin embargo, ¿verdad? Eso reconozco que ese plan fiscal se hizo a base de unas proyecciones que ya fueron revisadas, se están revisando, y por lo tanto nosotros entendemos que a base de esas proyecciones macroeconómicas revisadas, los números, ¿verdad?, nos permiten que Puerto Rico no va a estar en ese déficit presupuestario para ese año, tal cual lo contemplaba el plan fiscal, según certificó la Junta el mayo pasado, que es el que se utiliza para este plan de ajuste. Así que él tiene un punto, pero reconozco que a base de las revisiones de las proyecciones macroeconómicas, esa preocupación se atiende ¿verdad? Y ese problema no lo vamos a tener en ese momento. Ahora bien, de todos modos, como parte del plan de ajuste, Quique, se estableció un fideicomiso para las pensiones, para que en los próximos 10 años se pueda colateralizar o se pueda reservar un dinero suficiente en ese fideicomiso para que si en un año particular nuestro presupuesto recibe una presión adicional y nos pone en una situación donde tenemos que recurrir a fondos adicionales para hacer nuestras obligaciones, vamos a tener un fideicomiso garantizando ese pago para que en caso de que el gobierno necesite recursos adicionales se puedan tener para honrar específicamente el pago de las pensiones. Y eso, ¿verdad?, lo hago porque hago la mención porque aparte de honrar lo que son las pensiones de nuestros retirados y que se pudo confirmar este plan de ajuste, avalando esa posición que, como recordará, a principio del proceso se señalaba que eso nunca iba a ser posible, que no íbamos a poder confirmar un plan de ajuste sin que cortáramos las pensiones, y siempre se sostuvimos que no era necesario, que se podía lograr, ¿verdad? Porque a base del precedente judicial se podía diferenciar las acreencias. Así que es una tremenda, ¿verdad? Un tremendo triunfo que tenemos que celebrar. Pero aparte de eso, de esa protección, también se pudo crear este fideicomiso de que, como te señalo, en los próximos 10 años del sobrante que Puerto Rico va a tener, se va a poder colateralizar y proveer una garantía adicional para que en caso del presupuesto tenga una presión para honrar sus obligaciones, tengamos una reserva adecuada para precisamente honrar la obligación a nuestra población más vulnerable. Pero la realidad es que, como te señalaba anteriormente, son todos técnicos ¿verdad? Y las presunciones macroeconómicas ya fueron revisadas para que quede claro de que Puerto Rico no va a estar enfrentando esos déficits presupuestarios tal cual se contemplaba hace un año.